La sala se congeló cuando la pantalla se iluminó con imágenes granuladas. Un niño de no más de 12 años tiraba una bolsa de latas y se arrojaba a las aguas heladas del lago de Central Park. La sala se llenó de gases mientras todos observaban cómo su frágil cuerpo luchaba por arrastrar a un multimillonario que se ahogaba hacia la orilla, mientras decenas de transeúntes permanecían paralizados. El silencio era sofocante. Esto no era una película. Era real. El niño al que habían llamado invisible, indeseado, incluso peligroso, había arriesgado su vida cuando nadie más se movía. Y ahora, de pie en el juzgado del condado de Nueva York, su futuro pendía de un hilo. ¿Era un héroe que merecía una familia o simplemente un problema más que dejar de lado? Lo que sucedió después dejaría a toda la sala en lágrimas y cambiaría sus vidas para siempre. El aire veraniego de Nueva York estaba cargado de risas, charlas y las lejanas notas de un saxofón de un artista callejero. El lago de Central Park brillaba bajo el sol matutino, reflejando familias tendidas sobre mantas de picnic, niños persiguiendo burbujas y corredores serpenteando por los senderos. Era una de esas mañanas en las que el mundo parecía felizmente normal. Pero para Ethan Miller, descalzo con una bolsa de plástico rota llena de latas vacías, la vida nunca se había sentido tan fuera de lo común. Con tan solo 12 años, Ethan ya había vivido más pérdidas de las que la mayoría de los adultos podrían soportar. Su abuela, la única persona que realmente lo amó, había fallecido hacía 4 meses. Desde entonces, había vivido bajo un puente cerca del parque, sobre un cartón húmedo y bajo una manta raída y llena de agujeros. La mayoría de la gente lo notaba, su delgada figura, las cicatrices esparcidas por sus brazos, la forma en que rondaba los contenedores de basura. Pero siempre miraban hacia otro lado, invisibles. En eso se había convertido. Esta mañana no era diferente. Las familias reían cerca, pero no con él. Los padres empujaban a sus hijos en los columpios mientras Ethan se aferraba a su bolsa de latas como si fuera un salvavidas. Observaba desde la distancia, como si mirara a través de una pared de cristal hacia una vida que nunca había sido para él. Había aprendido a no esperar bondad. El mundo no era cruel todo el tiempo. Era peor. Era indiferente. Y entonces el aire se partió con un grito. «Ayuden a que alguien me ayude. No sé nadar». Todas las cabezas se giraron hacia el lago. Un hombre con traje sastre se agitaba desesperadamente en el agua. Sus brazos se agitaban antes de desaparecer bajo la superficie, para luego reaparecer con un jadeo ahogado. Docenas de personas se quedaron paralizadas. En la orilla, mirando fijamente. Algunos sacaron sus teléfonos. Una mujer gritó: «Alguien tiene que saltar». Pero sus pies se quedaron pegados al césped. Otro hombre murmuró: «Esperen a los bomberos. Llegarán pronto. Es demasiado peligroso». Asentimientos y murmullos resonaron entre la multitud como si el tiempo corriera de su parte, como si el hombre no se hundiera más. Con cada segundo que pasaba, a Ethan se le encogió el pecho. Conocía esa mirada de impotencia, la forma en que un ser humano suplica en silencio ser visto. Era la misma mirada que tenía cada noche cuando la gente pasaba a su lado, acurrucada bajo el puente. Siempre le decían que fuera a un refugio a buscar un comedor social para esperar a que alguien más lo arreglara. Nadie se quedaba nunca. Nadie actuaba nunca. Y ahora un hombre estaba a punto de morir de la misma manera. Observaba. Atropellado pero abandonado. Ethan dejó caer su bolsa de latas al pasto. Sus dedos temblaban al quitarse la camiseta rota. Un hombre con un bigote espeso le gritó: «Niños, atrás. Se ahogarán». Pero Ethan no escuchaba. La voz de su abuela susurró en su recuerdo: «Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos». Apretó los puños. Llenó sus pulmones de aire y saltó. El agua era un puño helado que lo golpeó.
directamente en el pecho. Le robó el respiratorio y dejó su cuerpo desorientado. Arriba y abajo. Se difuminaban en el agua turbia y marrón. Pero, cuando salió a la superficie y vio de nuevo al hombre que se ahogaba, algo surgió dentro de él. Miedo. Sí, pero más fuerte que esa determinación. El hombre se hundía. Rápido. Su chaqueta empapada lo jaló hacia abajo como cadenas, y sus zapatos lustrados lo arrastraban como anclas. Sus ojos, abiertos por el terror, se clavaron en los de Isen. No había arrogancia en ellos, ni riqueza, ni poder, solo una súplica silenciosa. No me dejes morir. Isen pateó con fuerza sus delgadas piernas, que ardían por el esfuerzo. Cada brazada era como un grito contra el miedo que le arañaba el pecho. Alcanzó al hombre, se abalanzó y lo agarró del brazo. El peso casi tiró a Isen al suelo al instante. El pánico lo recorrió mientras sus pulmones gritaban por aire. Por un momento, estuvo seguro de que el lago los tragaría a ambos. Pero rendirse nunca había sido una opción. No cuando la supervivencia había sido su única lección. No me sujetes. Isen jadeó cuando el hombre lo arañó con desesperación. Si me agarras, ambos moriremos. Las palabras fueron instintivas. Desesperado. Milagrosamente, el hombre aflojó su agarre lo suficiente para que Isen pudiera reposicionarse. Apretando los dientes, Isen se giró sobre su espalda, tirando del hombre sobre su estrecho pecho. Sus brazos se agitaron contra. Pateó con furia, pero la orilla parecía increíblemente lejana. Los gritos de la multitud se desvanecieron como ruido de fondo. Nadie saltó. Nadie ayudó. Los teléfonos seguían flotando en las lentes de Anne, capturando lo que podría convertirse en una tragedia. Isen tosió, se atragantó y obligó a su cuerpo a seguir moviéndose. Cada centímetro que avanzaba parecía una eternidad. El agua le azotaba la boca, raspando su garganta con amargura. Sus músculos gritaban de rebeldía, pero algo más profundo lo empujaba a negarse a ver a otra persona desaparecer mientras el mundo se detenía. Por fin, a través de su visión borrosa, Isen vio una mano extendida al borde de la orilla. No sabía de quién era. No le importaba. Con sus últimas fuerzas, empujó al hombre hacia adelante, aferrándose a él. Otro par de manos agarraron al propio Isen, tirándolo sobre la hierba mojada. Se desplomó, tosiendo violentamente, con el pecho agitado y tan agitado que creyó que iba a estallar. El hombre yacía a su lado, escupiendo agua. Su traje le arruinó el pelo, pegado a la frente. Por un instante, ninguno se movió. Ambos simplemente jadearon, incrédulos de que aún estuvieran vivos. Entonces, lentamente, el hombre giró la cabeza y miró a Isen. Tú, me salvaste, dijo con voz áspera. Su voz estaba llena de asombro. Era Richard Cole, el multimillonario cuyo nombre adornaba rascacielos, cuyo rostro había aparecido en revistas. Un hombre intocable a los ojos del mundo, ahora temblando y sin aliento ante un niño al que nadie se había molestado en ver. La multitud comenzó a agitarse. Los susurros se extendieron como la pólvora. ¿No es Richard Cole? El director ejecutivo. Otra voz dijo, ¿quién es el niño? Un niño sin hogar. La gente se acercaba, no para ayudar, sino para observar y cotillear. Isen, todavía temblando, se apretó los brazos contra el pecho. No respondió a sus preguntas. No estaba acostumbrado a que le preguntaran. Durante años, la gente solo hablaba de él, nunca a él. Richard se puso de rodillas con dificultad y susurró algo que solo Isen pudo oír. Nunca olvidaré esto. El chico frunció el ceño. Palabras como esas no se cumplían. Las promesas siempre se desvanecían. La gente siempre se alejaba. Pero por primera vez en su corta y dura vida, Isen sintió un destello desconocido en su pecho. Esperanza. Aún no lo sabía, pero ese momento ya había trazado una línea invisible en su vida. Y una vez cruzada, no había vuelta atrás.
La multitud se alejó lentamente, murmurando sobre la extraña visión. Acababan de ver al multimillonario Richard Cole tosiendo agua del lago junto a un niño que parecía no haber comido en serio en días. Pero la mirada de Richard no se apartó de Ethan Miller. El niño aún temblaba de frío, con sus delgados brazos apretados sobre el pecho y el pelo mojado pegado a la frente. Richard se inclinó hacia él, con la voz aún áspera. «¿Cómo te llamas, Ethan?», murmuró el niño, vacilante, casi avergonzado de ser visto. Ethan Richard repitió como si el nombre se le grabara en la memoria. «Me salvaste. Cuando nadie más se movió, tú sí. Te debo más de lo que jamás podré expresar». Antes de que Ethan pudiera responder, apareció un imponente guardia de seguridad. Su presencia era intimidante, con los hombros anchos y un tono más autoritario que invitado. «Ven con nosotros, chico. El señor Cole quiere hablar contigo». El primer instinto de Ethan fue agarrar la bolsa de plástico sucia que había dejado en la orilla. La que estaba llena de latas que significaban unos pocos dólares, tal vez suficientes para restos de comida. «No hice nada malo», susurró. «Hiciste algo que nadie más haría», respondió el guardia. Su voz era firme, pero no cruel. «Ahora, sube al coche». La camioneta negra que esperaba en la entrada del parque parecía de otro mundo, reluciente y pulida, el tipo de vehículo que Ethan solo había visto en películas. Dudó antes de subirse al asiento de cuero que olía a extranjero y a rico. Richard, todavía pálido por la experiencia, estaba sentado frente a él, con su camisa cara pegada a la piel. Sin embargo, sus ojos, claros y penetrantes, seguían fijos en Ethan. «¿Dónde vives?», preguntó Richard en voz baja. Ethan tragó saliva. ¿Cómo podía decirlo? Que su casa era un trozo de cartón húmedo bajo un puente. Que sus únicas posesiones cabían en una mochila rota. Su silencio respondió por él. Richard se recostó lentamente, su expresión cambiando de la curiosidad a una más profunda culpa. El coche se detuvo frente a una torre de cristal que perforaba el horizonte de Manhattan. El letrero decía Cole Enterprises. Dentro, los suelos de mármol y los ascensores relucientes y pulidos reflejaban la silueta empapada de Ethan como un espejo cruel. Secretarias con elegantes vestidos lo miraban fijamente, sus susurros afilados y cortantes. «¿Quién dejó entrar a ese chico aquí?», siseó una. Otra negó con la cabeza. «Esto es un problema a punto de ocurrir». Ethan fingió no oír, pero cada palabra le calaba como una piedra. Dentro de la oficina ejecutiva, Richard le entregó una toalla y una taza humeante de chocolate caliente. Los dedos del chico la rodearon con cautela, como si se la pudieran arrebatar en cualquier momento. Richard habló con una intensidad tranquila. «Ethan, no solo quiero agradecerte. Con dinero. Lo arriesgaste todo por mí, y puedo. No lo ignores. Quiero darte una oportunidad, un lugar al que pertenecer». Ethan se quedó paralizado. Esas palabras, un lugar al que pertenecer, eran peligrosas. Contenían promesas que ya había oído antes. Promesas que siempre terminaban con portazos en sus narices. Recordó los albergues que decían que lo retendrían solo para echarlo cuando preguntaba por sus padres desaparecidos. Recordó a los vecinos que le ofrecían comida, pero lo regañaban cuando volvía por más. Promesas rotas. La gente se iba. Esa era la regla. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Charles Grant entró en su traje. Impecable. Su sonrisa, fina y fría. Era socio de Richard desde hacía mucho tiempo, un hombre conocido por su astucia. Sus ojos se posaron en Ethan con desdén. «¿Qué es esto?», dijo Charles bruscamente. «Sacaste a un niño sin hogar de la calle y lo trajiste aquí, a nuestras oficinas». «No es asunto tuyo», respondió Richard con voz tensa. «No es asunto mío». Charles rió con amargura. «Claro que es mi problema. ¿Te das cuenta de lo que dirá la gente cuando te vea desfilando con un niño de la calle? Los inversores entrarán en pánico. La prensa se dará un festín con esto.
Hoy te salvó. Mañana te arruinará. Isen bajó la mirada. La vergüenza lo inundó como agua helada. Había estado allí antes, en 100 habitaciones con 100 voces que le recordaban que no pertenecía. Deseó poder desvanecerse en el suelo, pero Richard apretó el puño. Este chico no es una amenaza. Es la razón por la que estoy aquí. No es basura. Es mi salvador y se merece algo mejor que lo que el mundo le ha dado. Por un instante, la habitación se congeló en silencio. La sonrisa de Charles vaciló, pero sus ojos ardían con furia silenciosa. Te arrepentirás de esto, dijo, girando bruscamente sobre sus talones. La puerta se cerró de golpe tras él. Isen se sentó rígido, agarrando la taza como un escudo. Richard se inclinó hacia adelante, su tono más suave ahora. No le hagas caso. No eres un error. Eres el alma más valiente que he conocido. Isen quería creerle. De verdad. Pero la duda lo carcomía. ¿Y si Richard solo decía estas cosas por la adrenalina, por la conmoción de casi morir? ¿Y si cuando los periódicos cambiaron, cuando los rumores se hicieron más fuertes, Richard lo dejó de lado como todos los demás? La frágil amenaza de esperanza en su interior tembló bajo el peso de esos miedos. Esa noche, mientras la camioneta conducía a Isen de vuelta al puente que llamaba hogar, pegó la frente a la fría ventana. Las luces de la calle parpadeaban en su reflejo, distorsionando su rostro delgado. En su mente, el lago se reproducía una y otra vez sobre el hombre, hundiendo sus ojos desesperados, el peso sofocante que los arrastraba a ambos. Isen había cruzado una línea ese día, y líneas como esa nunca se borraban. Ya no era invisible. Estaba en el centro de algo más grande que él mismo, algo que no entendía. Pero en las sombras de su incertidumbre, otro pensamiento se arraigó. Si Richard Cole realmente decía lo que quería decir, entonces tal vez, solo tal vez, la vida podría cambiar. Las paredes de mármol del juzgado del condado de Nueva York se alzaban sobre Isen mientras éste se sentaba rígido en la mesa de la defensa. Sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su ropa estaba limpia ahora, una camisa y pantalones limpios que Richard había insistido en que usara, pero por dentro se sentía igual que siempre, pequeño, indeseado, fuera de lugar. La sala estaba llena de cámaras de periodistas destellando como relámpagos. La gente susurraba al reconocer a Richard Cole. El magnate multimillonario estaba sentado firmemente al lado de Isen. Pero la misma cantidad de miradas se dirigían al chico con recelo. En la mesa de enfrente, Charles Grant estaba sentado con sus abogados. Su fría sonrisa se ensanchaba con cada segundo que pasaba. Él lo había orquestado todo. Los rumores, los titulares, las acusaciones. Los cuestionables motivos del multimillonario al acogirse a un niño sin hogar. ¿Es este niño un salvador o un escándalo? Los medios de comunicación se lo tragaron y Charles se aseguró de que el tribunal también lo hiciera. El juez entró y el silencio invadió la sala. Estamos aquí para escuchar el caso de Cole Enterprises contra Grant sobre la tutela del menor Isen Miller. A Isen se le revolvió el estómago. Tutela. Él nunca había pedido esto. Solo se había lanzado a un lago para salvar a un hombre de ahogarse. Sin embargo, aquí estaba luchando por un lugar en un mundo que parecía decidido a escupirlo. El abogado de Charles sostenía un grueso expediente. Su señoría, este niño tiene un historial de huidas de albergues, de comportamiento disruptivo y sin vínculos familiares estables. Y señor Cole, ¿por qué un hombre de su estatura acogería de repente a un niño como este? Cuestionamos sus motivos. Las palabras atravesaron a Isen como cuchillos. Su corazón, la voz resonaba en sus oídos. Miró a Richard, quien le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Cuando Richard se levantó para hablar, la sala se inclinó. Su señoría, Richard, dijo con voz firme,
aunque su cuerpo aún conservaba rastros de debilidad por haber estado a punto de ahogarse. Estoy vivo hoy gracias a este chico. Cuando todos los demás se quedaron paralizados, él arriesgó su vida. No por dinero, ni por reconocimiento, solo por compasión. Ese tipo de valentía es poco común, y me niego a permitir que el mundo ya no lo trata como invisible. No veo una carga cuando miro a Ethan. Veo a un hijo. La sala vibraba, pero Charles no había terminado. Sonrió con suficiencia, indicándole a su abogado que continuara. Las palabras son conmovedoras, pero los hechos son los hechos. No podemos basar nuestras decisiones en sentimientos. Este chico es inestable. Este acuerdo es imprudente. Justo cuando la desesperación comenzaba a oprimir el pecho de Ethan, el abogado de Richard, David Harris, sostenía una pequeña memoria USB. Su señoría, tenemos pruebas. El juez asintió. La pantalla de la sala se encendió, mostrando imágenes de seguridad granuladas de Central Park. La escena se desplegó. Richard se revolvía en el agua. La multitud permanecía inmóvil, y luego Ethan, pequeño, tembloroso, pero intrépido, tirando a un lado su bolsa de latas y saltando al lago. Cada doloroso segundo representaba la lucha. La determinación del chico, contra todo pronóstico, casi ahogada. El silencio era ensordecedor. La verdad era innegable. La voz de Richard se quebró al volver a hablar. Ese es el chico al que llaman un problema. Ese es el chico que dicen que me destruirá. Mírenlo bien. Él es la razón por la que estoy aquí. Él es la razón por la que toda esta sala no está hablando de mi funeral. El juez se giró hacia Ethan. Hijo, ¿quieres decir algo? La palabra hijo casi lo destrozó. Ethan se levantó lentamente, con sus pequeñas manos temblando a los costados. Miró a su alrededor, a los periodistas, a los desconocidos y a la fría mirada de Charles. Su voz salió baja pero clara. No tengo padres. Mi abuela murió, y ella era la única persona que me quería. Yo no pedí estar aquí. No pedí una nueva familia. Simplemente no quería ver morir a alguien mientras la gente observaba sin hacer nada. Todo lo que siempre quise fue que alguien me viera, que creyera que podía ser algo más que basura. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no apartó la mirada. La sala contuvo la respiración. Por primera vez, la gente no veía a un niño de la calle. Veían a un niño. Charles intentó objetar, pero el ambiente había cambiado. Los susurros ahora transmitían compasión en lugar de sospecha. El juez se ajustó las gafas con voz firme. Este tribunal no encuentra ninguna culpa en las acciones del señor Cole. La tutela de Ethan Miller seguirá siendo suya. Caso desestimado. El sonido del mazo resonó como un trueno. Las piernas de Ethan casi flaquearon. Se hundió en su silla, con el peso de meses, años, quizás toda su vida, derrumbándose. Richard lo atrajo hacia sí, rodeándolo con el brazo. Ya no estás solo, susurró. Afuera, la lluvia golpeaba las escaleras del juzgado. Los periodistas gritaban preguntas, pero Richard protegió a Ethan, guiándolo a través del caos hasta el coche que los esperaba. Ninguno de los dos habló durante el viaje. Ambos estaban tan llenos de emociones que las palabras no podían contener. En el apartamento de Richard, la puerta se abrió y se olió el cálido aroma a pan recién hecho. Margaret Maggie Brooks, la ama de llaves, corrió con toallas. Parecéis fantasmas ahogados. Se quejó, secándose el pelo húmedo de Ethan. El chico se quedó paralizado, desacostumbrado a unas manos tan suaves. Las lágrimas amenazaron de nuevo, no de dolor, sino de un consuelo aún más aterrador. Más tarde, con una manta sobre los hombros y una taza de chocolate caliente en las manos, Ethan se sentó en el sofá. Richard se acomodó a su lado. Esto no es caridad, Ethan. Esto es familia. Si me dejas, lucharé por ti todos los días.
No tienes que demostrarme nada. Ya lo hiciste. Isen no respondió de inmediato. Su corazón aún estaba en carne viva, aún temeroso de promesas rotas. Pero cuando levantó la vista, no vio compasión en los ojos de Richard, solo orgullo y amor. Las paredes de su interior comenzaron a agrietarse lo suficiente para que la luz se filtrara. Pasaron las semanas. Los titulares cambiaron. Multimillonario salvado por un chico de la calle. Valentía más allá de la fortuna. Los susurros en compañía de Richard se convirtieron en respeto. Y para Isen, la vida ya no se trataba de sobrevivir otra noche bajo un puente. Caminaba por pasillos donde la gente conocía su nombre. Llevaba libros en lugar de latas. Y una noche, cuando Richard le entregó una pequeña llave plateada, los ojos de Isen se llenaron de lágrimas. «Esto es tuyo», dijo Richard. «Tu habitación, tu hogar». Isen agarró la llave como si fuera un tesoro. Por primera vez en su vida, pertenecía a algún lugar. El chico que una vez fue invisible ya no lo era. Y aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían del todo, Isen había encontrado algo más fuerte que el miedo. Una familia, un futuro y la inquebrantable verdad de que incluso el más pequeño acto de valentía puede cambiarlo todo. ¿Te conmueve la travesía de Isen desde la calle hasta finalmente encontrar una familia? ¿Qué lección crees que nos deja esta historia a todos? Si te inspiró, comenta el número 100 abajo.